comenzamos con la conferencia de clausura que va a ser presentada y moderada por Beatriz González López Valcárcel, catedrática de Economía de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para mí es un honor presentar a Vicente Ortún Rubio. Vicente Ortún, muchos lo conocerán, es el economista de la salud de este país. O sea, es la persona referente en la disciplina de la economía de la salud, tanto por sus aportaciones académicas y científicas como por su actividad de traslación de conocimiento pues, a foros como este, por ejemplo, ¿no? Vicente Ortún, su currículum es muy largo, o sea que no voy a pararme a detallarlo, pero es una persona que, habiéndose formado pues, en España y luego en Estados Unidos, volvió y tuvo experiencia en la Generalitat de Cataluña primero y brevemente también en el Ministerio de Sanidad, pues en el otro lado, es decir, en la parte de la toma de decisiones. Y en 1990, cuando se creó la Universidad Pompeu Fabra, pasó ahí a tiempo completo. Ha sido catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y ahora es profesor emérito con contrato, es decir, activo y con responsabilidades. Allí por donde pasó Vicente Ortún, no solo dejó huella, sino que de alguna manera cambió el mundo y lo cambió para mejor. Vicente fue de los que concibieron la idea de crear una federación de sociedades de salud pública y creó SESPAS, que hoy en día engloba a 12 sociedades, entre ellas la de Economía de la Salud y otras. Pero Vicente, antes de esto, pues yo no sé en qué año, pero fue de los 3 patronos que crearon la Fundación Avedis Donabedian, que fue el germen de la calidad en este país, cuando nadie hablaba de acreditaciones, cuando eso no estaba ni siquiera en el radar de los hospitales. Vicente creó con otras 2 personas la Fundación Avedis Donabedian. Estos son solo 2 pinceladas de su currículum, porque lo más importante es lo que van a escuchar ahora, que es cómo Vicente nos va a hablar de su visión de calidad de la gestión. Los dejo entonces con él. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La Fundación Avedis Donabedian se creó en el 89 y los patronos fuimos el padre de Rosa Suñol, Al Barnet y yo. Bueno, cuando el comité científico me propuso hacer una charla, estuvimos discutiendo los temas de gestión de calidad, se encuentra todo y bueno, como acaban de demostrar las 6 comunicaciones. En cambio, de calidad de la gestión, cambiando el orden de las palabras, apenas se encuentra nada. Entonces, sugerimos este tema, primero con la intención de conectar con la conferencia inaugural de Tomás Urda, que es un excelente clínico, un excelente gestor. Accidente de automóvil de su esposa, serio, pero no grave, le llevó a regresar a Málaga cuando ya estaba aquí. Y después hay un tipo de una razón personal, que es la siguiente. Hace poco, a principios de mes, en el edificio nuevo del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, con Xavier Castells, con Xavier Bonfil. Xavier Castells ha sido coautor de la 2ª comunicación premiada. Con Xavier Bonfil montamos unas jornadas sobre gestión clínica, adecuación, y tuve ocasión de volver al recinto histórico del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, que es el recinto de Domènech y Montaner. Entonces me sugirieron muchos recuerdos sobre lo que es la gestión. Mi segundo o tercero trabajo profesional fue en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Llevaba 2 años en una multinacional, estaba bien, pero yo estaba aburrido. Fui a San Pablo y me ofrecí a trabajar allí. Entonces, como tenía currículum, pues sí, me contrataron. ¿Qué pasó en el San Pablo? ¿Por qué San Pablo gestionó? ¿Y por qué ahora tenemos que volver a gestionar? San Pablo era un hospital benéfico que apenas recibía fondos de las instituciones responsables de la beneficencia. Es un hospital que estaba a punto de ser cerrado. Un hospital donde solo había 3 tipos de profesionales, que eran monjas, monjas y monjas.
donde todos los médicos, eran muchos, todos eran colaboradores voluntarios. Cobraban 300 pesetas al mes. Las salas eran medievales, eso sí, con un paciente por cama. Había que evitar el cierre. Claro, para evitar el cierre necesitábamos financiación para los gastos corrientes y necesitábamos financiación para las inversiones. Urgencias se había abierto en el 68, pero en el 74 se abrieron los cuidados intensivos generales, copiando sobre todo, los arquitectos entonces no sabían hacer estas cosas, había que copiar mucho, traducir del inglés, sobre todo de Inglaterra, y claro, gestión era hacer un concierto con el Instituto Nacional de Previsión en el año 1972. Eso inició el tránsito de un hospital benéfico a un hospital financiado públicamente. En pocos años llegamos al 85% de financiación pública. Financiar las inversiones, aparte de diseñarlas, supuso conseguir dinero, emitir obligaciones que te las suscribieran y contratar un crédito con un banco de crédito oficial que cuando los tipos de interés eran del 16% lo conseguimos al 2%. Después, no sé si algún día podré explicar qué hacía falta para conseguir un crédito al 2% de un banco de crédito oficial en los primeros años 70. Pero claro, gestionar era también ir a lidiar con las brigadas antidisturbios, que no eran los policías con faldones que iban en jeep, eran brigadas antidisturbios, cuando con ocasión de los múltiples conflictos que había en el hospital se trataba pues, de parar la escalada de cócteles Molotov, más policía, más cócteles, etcétera, etcétera. Gestionar era hacer un convenio laboral cuando los sindicatos eran clandestinos. Entonces, ¿por qué se gestionaba? ¿Teníamos alguna idea de transformar el hospital? No. Simplemente queríamos que el hospital no se cerrara. La gestión era hija de la necesidad. Si no hay necesidad y la inmortalidad está asegurada, aquí paz y después gloria. Y esto es una motivación importante, porque ahora, curiosamente, 2024, hemos galopado. Todavía en el 75, el gasto público, la presión fiscal en España, era la mitad de lo que era en la Unión Europea de los 15. A principios de este siglo, era casi la misma que en la Unión Europea de los 15. Hemos llegado a tener un estado de bienestar, pero en estos momentos, pese a que, como después diré, el sistema todavía es bueno, el peligro de regresar al sistema benéfico privado del que partimos hace 50 y pico años existe. Entonces, el guión... ya me he pasado mucho guión. Bueno, ya sirve esto. Este guión queda un poco abstracto, pero lo intentaré hacer algo más concreto. Lo de que la suma de calidades no da calidad es paradójico, como es paradójico en medicina que la suma de tratamientos correctos es un tratamiento incorrecto. Cuando un paciente es polipatológico y además tiene muchos problemas de dependencia. Es una paradoja. Lo concretaremos para España y para Estados Unidos. Gestión y gobierno pues serán definiciones, gobierno es un tipo... La gestión importa, es en lo que pondré más énfasis, porque hay datos y es lo que necesitamos mejorar clarísimamente. En reglas de juego quizá tendría que suprimir lo que está aquí y hablar pues de los premios Nobel, porque en el fondo si se consigue que alguien lea un libro bueno, ya te das por satisfecho. Esta semana han dado los premios de lo que consideran el Nobel de Economía, que es un premio de un banco que se considera Nobel de Economía, y se lo han dado a Acemoglu, a Robinson y a Johnson. Hace 14 años que venimos recomendando el libro de ¿Por qué fracasan las naciones? Es imprescindible. Desde hace un año venimos recomendando Poder y Prosperidad. 1000 años de historia de las innovaciones tecnológicas
con llamada de atención al final a la necesidad de que la inteligencia artificial sirva para ampliar las capacidades de los trabajadores, no para sustituirlas ni para dedicarse a mecanismos de control. Y eso depende, como muchas cosas en la vida, de que existan fuerzas sociales que lo exigen. Y al final haremos un aterrizaje, así en inglés, para más efecto placebo, sobre lo que una sociedad como SECA puede hacer. Empecemos. En Estados Unidos hay muchas organizaciones de calidad. Los Veterans, la Mayo, Kaiser. A mí siempre me ha gustado el ejemplo de Geisinger. Sobre todo, hay mucha bibliografía sobre Geisinger, pero este vínculo te lleva a una entrevista preciosa. Desde la entrevista, Geisinger ha sido absorbido por Kaiser permanente. Y claro, ¿qué hace Geisinger? Pues Geisinger resulta que se permite el lujo de secuenciar el exoma, la parte del genoma que tiene significado clínico, de toda la población, y adiestrar a sus médicos de primaria para tratar el Lynch y el BRCA, que, por cierto, alguna de estas cosas afecta al 4% de la población. Pero al mismo tiempo que hace esto, que suena así muy futurista, muy avanzado, pues en lugar de tratar a los diabéticos farmacológicamente, busca terapias alimentarias. Hay que pensar en el contexto, ¿eh? No llega a ser los Apalaches de Ohio, de Kentucky o de Virginia Occidental, pero son zonas un poco, digamos, primitivas. Esas zonas de Pensilvania en la que está Geisinger. Claro, ¿qué consiguen? Aquí lo pone, ¿no? Consiguen controlar la hemoglobina glicada por la vía alimentaria, consiguen 2,5 puntos más y además lo hacen con la quinta parte de los costes. Esto es gestionar. Pero ¿qué pasa? Que el sistema sanitario de Estados Unidos es un desastre reconocido. Empezando por la cinta de abajo. En el New England de la semana pasada volvían a resumir los resultados que hacen la Commonwealth, como se llame, donde reiteran que el sistema sanitario de Estados Unidos es con ventaja el peor de los sistemas sanitarios de los países desarrollados, cuando ese sistema está gastando, su gasto público sobre PIB es mayor que todo el gasto sanitario de España sobre PIB. ¿Qué pasa? Que tienen el gasto, pero no tienen lo que hay que tener, que es cobertura universal garantizada, pese a que con Obama mejoraron bastante los temas de cobertura. Por tanto, buenas organizaciones, buena gestión, mal sistema sanitario. España es al revés. En España también podríamos encontrar, el día que las centrales de resultados y todos los CMVDs que tenemos, que son la tira de CMVDs, sabemos cuáles son los mejores centros de primaria, los mejores hospitales, según tipo de... Lo sabemos, lo sabemos. Tenemos buenos centros, pero también tenemos muchos centros mejorables. Hemos de dejar hablar en promedio. La primaria en España es mala. Pues no, señor. Hay centros de salud deprimentes y hay centros de salud excelentes. ¿Las universidades son flojas? No. Hay universidades excelentes y universidades manifiestamente mejorables. España, ¿qué le ocurre? Hombre, a mí en España me gusta mucho utilizar un indicador que es lo que en los años 80 llamamos mortalidad innecesariamente prematura y sanitariamente o clínicamente evitable. Esto lo viene calculando el Institute de Health Metrics and Evaluation de Seattle desde hace muchos años y lo va publicando más o menos cada 2 años en el Lancet. ¿Qué pasa? Pues tomando como indicador la mortalidad clínica o sanitariamente evitable y ajustando por factores de riesgo controlables por el sistema, sale este resultado. ¿Qué quiere decir ajustar por factores de riesgos controlables? Que si tú intentas comparar mortalidades por enfermedades diarreicas, por ejemplo, y tú no controlas la calidad de las aguas, has de ajustar por calidad de aguas. En cambio, si analizas la mortalidad por ictus y tú sí que controlas la tensión arterial,
como factor de riesgo del ictus. Por eso no hace falta ajustar. Ajustar por aquellos factores de riesgo que no sean de tu responsabilidad. ¿Qué pasa? Que en el año quedamos los sextos del mundo, detrás de la Confederación Helvética, alias Suiza, Suecia, Noruega, Australia y Finlandia. En el año 22 estábamos en 9ª posición. Pasaron delante Holanda, Canadá, Irlanda e Islandia. Finlandia cayó un puesto. Ninguno de estos países llega ni a la mitad de la población de España. ¿Qué pasa? ¿En dónde obtenemos este resultado? Que no sea en tenis. ¿En sanidad? ¿Solo en sanidad? Pero entonces, ¿por qué nos preocupamos? Hasta aquí no lo pone. Nos preocupamos porque, como venimos diciendo hace tiempo, tenemos un buen sistema, pero tenemos mal pronóstico. Si no paramos la hemorragia que supone el voto con los pies que lleva al aseguramiento privado, 21% promedio de España, había ayer una transparencia, 40% en Barcelona, 40% en Madrid, 31% toda Cataluña, Baleares, Madrid y si no ajustamos por una esclerosis, una incapacidad de la oferta de adaptarse, nuestro pronóstico no es bueno. Y conviene ser consciente de ello. Veamos a gestión y gobierno. Bueno, esto ya lo sabemos. Política, hay que saber EPI, biología. Gestión clínica, ser bueno en tu profesión. Y lo más difícil es lo del medio, porque nunca está claro cuáles son los conocimientos, las habilidades y las aptitudes de un buen gestor intermedio. El gobierno es algo que se inventa desde el momento en que la propiedad de las empresas, de los centros sanitarios, está separada de su gestión. Hay que tener mecanismos de control de lo que está haciendo, por decirlo así, el gerente que has contratado. Y eso, control y gestión, forma parte del gobierno sanitario. Es el gobierno de organizaciones. Y después existe otra cosa más complicada, que es el gobierno del sistema. Y eso son las instituciones, las reglas de juego. En reglas de juego, antes he comentado a los 3 premios Nobel de este año. Pero el trabajo seminal, o uno muy importante, fue hecho por Amartya, un indio, Sen, S-E-N. Quien tenga ganas de hacer un buen regalo para Navidades, que compre un lugar en el mundo. Sen es el economista que concilia con la economía a cualquier persona. Es el economista que constató que en las hambrunas la gente no se muere por falta de alimentos, se muere por falta de democracia. Es el que constató cómo medir el diferencial de género entre hombres y mujeres. Es el que constató la relación inversa entre indicadores subjetivos de salud e indicadores objetivos. Y es la persona que mejor ilustra cómo se puede ser científico y humanista a la vez, porque fue presidente de la Sociedad de Econometría de Estados Unidos y tiene unos libros sobre nacionalismos e identidades preciosos, muy recomendables. Douglas North es el que acuñó esta definición tan rara. Formal quiere decir una ley, un reglamento, algo que está escrito. Informal es la costumbre de si tú me quemas mi cabaña, yo te quemo 2 cabañas. Costumbres, no están escritas. Importantes. El gobierno, cuando son reglas de juego, afecta a la política. Cuando es en organizaciones, afecta a centros y a gestión clínica. El tipo de gobierno depende del tipo de organización. Para los 3 primeros, Sistema Nacional, MUFACE y muchas colaboradoras, nada mejor que leerse este informe reciente, que también se publica periódicamente, de Health in Transition, del Observatorio de Londres, etcétera, etcétera. Para empresas privadas tenemos leyes y tenemos códigos de conducta.
como el que está puesto a la derecha. Estos códigos de conducta normalmente son de cumplir o explicar por qué no cumples. Pero esto se aplica mucho más a empresas que a organizaciones sanitarias. El tipo de gobierno depende del tipo de organización, está claro. Pero vamos a poner un ejemplo de una ley que tenemos en España de buen gobierno. Esta ley la hizo la Comunidad de Madrid, la aprobó por unanimidad de casi todos los partidos en el 2017, la promovió José Manuel Freire y pegó debajo el retrato de Enrique Castellón para insistir en que llevamos décadas diciendo que una función pública no exige ser funcionario. Enrique Castellón fue el secretario de Estado con Romay Beccaria. Romay Beccaria fue el primer ministro del PP en el 96. Fue un nombramiento que desplazó al ministro en la sombra, que era el que quería generalizar Muface a toda la población. Con Enrique Castellón, que era, yo en mi opinión, el peso pesado, médico, economista, aterrizaron otras personas. Por ejemplo, Feijóo iba en el paquete Romay Beccaria. Hace 35 años, lo que decía, vamos a decir, el PSOE y lo que decía el PP era lo mismo. Lo mismo. Los consensos básicos existen. Hoy, como tenemos más polarización, estos consensos básicos parecen estar un poco escondidos, pero existen. Bueno, ¿qué pasa con lo de José Manuel Freire? Hacen la ley, muy buenas ideas. ¿Para qué ha pasado? Nada, nada. Está sin aplicar. Está sin aplicar. Algún nombramiento lo hicieron hasta 2023, hicieron algún concurso de méritos, pero no. ¿Y por qué no se aplica? A ver, hay muchas leyes y muchos pactos que se aprueban para quedar bien. Hemos de tratar bien a las focas. Hombre, ¿quién no firmará que ha de tratar bien a las focas? Todo el mundo firma. Pero escuche, al día siguiente nadie quiere hacer nada por las focas. Y aquí el tema es obvio. Yo me imagino que a José Manuel Freire, cuando promovía la ley, sus compañeros de partido le dirían: oye, que nos vas a dejar sin trabajo. Claro. Al fin y al cabo, ¿qué es la partitocracia? Un conjunto de personas que integran una organización bastante cerrada, que cuando consiguen el poder se reparten un cierto botín. Un botín importante son todos los nombramientos discrecionales, muchos de ellos en sanidad. Obviamente hay buenos gestores políticos nombrados y otros pues quizá no tan buenos, pero el sistema... Esto es ilustrativo de muchas cosas de este país. Sí, leyes las que quieras, cumplirlas es otra cosa. Y esto es lo que acaba concluyendo José Manuel Freire. La gestión importa. 22 minutos contando lo tuyo. A ver, tenemos una base de datos que es esta, que todo el mundo la puede mirar. Y hay una pestaña de sanidad y una pestaña de educación. El grueso de la base de datos son datos de calidad de gestión de empresas. Cubren 35 países, millares de empresas, y lo que intentan medir es unas calidades básicas de gestión. Lo básico en gestión, pues que haya unos objetivos, que se sepa medir si se cumplen o no, que se sepa incentivar en función de hasta qué punto se han cumplido. Y claro, lo que sale son cosas obvias, que la mejor gestión pues mejora la productividad, que normalmente las empresas con muchos accionistas se gestionan mejor que las empresas con menos, que España, en cuanto a calidad de gestión, pues está como en tantas cosas, está en el Mezzogiorno europeo, con Grecia, Portugal, Italia, México y Chile, por ejemplo, y supongo que Uruguay, que eso es compatible con una variación intrapaís bastante notable, que el sector público en general, las empresas públicas suelen estar peor gestionadas que las que no son públicas. En fin, hay mucho dato.
Datos y resultados que se han validado por un experimento natural. En la crisis del 2008, las empresas con buena nota de gestión capearon la crisis bien y por un experimento diseñado. Textil indio, empresas un poco instruidas en lo que es gestionar, pues se comportaron bastante mejor que las que no recibieron instrucción. Eso está también validado en el sector sanitario. Curiosamente, es un tema que me gustaría hablar con Bea. Lo que encontraréis sobre eficiencia de organizaciones según tipo de organización tiene menos publicaciones en los últimos años. Y yo creo que es debido a la revolución de la causalidad. Antes, las asociaciones camufladas se publicaban con facilidad. Pero si tú ahora intentas seriamente establecer causalidades, enseguida te sale eso de Single Unit Treatment Value Assumption, que viene a ser un principio de no interferencia. Lo que haga el consorcio del Maresma y los impactos que tenga dependerá también de lo que esté haciendo el de Calella y de lo que está haciendo el de Badalona. Y esto, si se toma muy en serio, creo que está frenando un poco algún tipo de publicaciones. Bueno, esto está validado también para el entorno sanitario. Y yo a mí un resultado que me gusta mucho y que es de sentido común, que en sanidad hay 3 claves de una buena gestión. Una, tener una cierta competencia con rivales próximos, comparando comparables. Esto estimula. Primero te dicen que el resultado está mal, pero después lo intentan mejorar. Segundo, tamaño. Para muchas cosas las economías de escala son claves. Y en tercer lugar, y el orden es muy importante, habilidades clínicas. Si tú estás en una fábrica de papel, has de saber cómo se hace el cartón. Y si estás en un centro sanitario, has de saber cómo se hacen los servicios sanitarios. Primero, habilidades clínicas, cada uno en su profesión. Y después, sí, ya va bien saber algo de marketing, algo de contabilidad, algo de comunicación, seguro. Entonces, claro, no tienes que gestionar cuando tienes la inmortalidad garantizada. Ahora bien, algún día aumentará la competencia. Hasta ahora el sector sanitario ha estado protegido de la competencia. Amazon, que es el que arrasa en todas partes, ha fallado 2 veces ya. La segunda vez con Gabande, el cirujano del checklist quirúrgico, que es un super crack, dejó la empresa. Pero algún día habrá mayor competencia en el sector sanitario, que nos creará un problema, que es el siguiente. Yo creo que en la vida está bien externalizar, siempre que se pueda, controlar lo que los demás hacen. Lo único que no se puede externalizar es lo que estamos externalizando, que es la inteligencia. La inteligencia no se puede externalizar. Te vuelves una tunicaria tunicaris. No, eso. Pero lo demás sí. ¿Pero qué pasará el día que se desarrollen oligopolios mundiales con mucha economía de escala y te ganen un concurso en España, o en Francia, o en Italia? Habrá que pensarlo. Porque en sanidad el incentivo de lucro tiene contraindicaciones claras. La forma organizativa modal sanitaria en el mundo es la organización sin finalidad lucrativa. Ojo, sin finalidad lucrativa no quiere decir que la gente no tenga lucro. Si estás en un sitio donde nadie te controla, pues por la mañana hacer currículum y por la tarde facturar. A facturar a saco. Y el escaqueo es una forma de lucro. Por tanto, esto es obvio. Gestión tiene un aspecto poco vistoso, que es controlar el escaqueo. Porque el lucro se manifiesta también como escaqueo. Referencia a la entrevista a Jaén hace 2 días en El País. Bueno, esos son datos de que quiero mejorar resultados, que pasaré rápido porque es todo bastante de sentido común.
Y vamos a lo complicado, a las reglas de juego. No sé, a mí las reglas de juego, estas son definiciones bonitas, pero me gusta explicarlas siempre con ejemplos, no sé, de Madrid, por ejemplo. En Madrid, en el solar de sindicatos, donde ahora está el Ministerio de Sanidad y donde antes hubo un convento, si dejas el ministerio a la derecha y subes por la calle Huertas, te vas fijando en los rombos que ponen recordando cosas. Y antes de llegar a la Plaza Santana, a la izquierda, encontraréis la última sede de la Mesta, y eso era ya el siglo XVIII. La Mesta era la Confederación de Sindicatos Ganaderos de España, que fue una especie de película del oeste entre agricultores, los que ponen las alambradas, y ganaderos. En España ganaron la batalla los ganaderos. Eso fue malo para el desarrollo económico de España. Cuando una población ha de crecer en base a cereales, no en base a bistec de ternera. De hecho, la Mesta es un ejemplo de institución, de regla de juego, que no consiguió lo que ha de conseguir una buena institución. Una buena institución ha de conseguir que aquello socialmente conveniente, roturar tierras y plantar más cereales, fuera individualmente atractivo. No es atractivo roturar y plantar si después han de pasar las ovejas por allí. Entonces, el buen gobierno se viene midiendo desde hace años. Hay muchas. A mí la que más me gusta es esta. La hace el Banco Mundial, hay estos 6 indicadores. Estamos en intervalos de confianza, pues solapamos, pero estamos peor en muchas dimensiones de lo que deberíamos estar. Otro buen indicador, bueno, la evolución, hemos ido a peor últimamente. A mí me gusta lo que hace Víctor Lapuente en Gothenburg, que tiene un indicador de calidad de gobierno, cuando define que un gobierno ha de ser lo que ha de ser, imparcial. Él no ve amiguetes, ni ve prebendas, ni ve chollos, con imparcialidad. Y aquí, bueno, están hechas por comunidades autónomas. A cada uno le llamará la atención lo que quiera. Este es el del 24. A mí me llama la atención, por ejemplo, no sé, que en Rumanía es el que está al lado del Mar Negro, al norte, encima de Bulgaria. Hay una zona que tiene la misma calidad de gobierno, por ejemplo, que Extremadura en el año 24. Esa zona es Transilvania, capital Cluj-Napoca, la que tiene mayor influencia austrohúngara de Rumanía. En estos momentos, mayor Producto Interior Bruto que muchas comunidades autónomas de España. España lleva muchos años que no se mueve. España lleva con una productividad, que es lo que de alguna forma determina el bienestar, que ha bajado desde inicios de siglo. Mientras tanto, otros lugares de Europa, particularmente Europa del Este, los Bálticos, galopan. Si los demás galopan y tú estás quieto, mal asunto. Bueno, esto, si veréis, a mí me parece que sale el 20, aquí ya vemos diferencias. Sí, Transilvania ya estaba con un color. Lo de siempre, con matrícula de honor, pues Suecia, Finlandia, Dinamarca, suspensos altos, pues la Italia del Sur, países del Este, Mezzogiorno. Pero lo más divertido de lo que hacen, y esto es muy importante, es que cuando hay mayor profesionalismo, cuando hay un concurso de méritos, el nivel de corrupción baja. Y cuando se da mayor autonomía de gestión, eso que en este país no tenemos, también el nivel de corrupción baja. Y eso es importante. Un intento que no sirvió para nada. Esto ya hace 13, 14 años, unos cuantos, hicimos una especie de manifiesto de estos, porque entonces cuando se empezó a tomar conciencia de que en España los partidos políticos y los sindicatos habían jugado un papel extraordinario en la transición y que fueron sobreprotegidos y quizás sobrefinanciados, y que esos niveles de sobreprotección y sobrefinanciación exigirían un cambio en la forma de gestión de los partidos, copiando un poquito pues cómo funcionan los partidos, yo qué sé, en Alemania.
Este manifiesto no sirvió para nada, no tuvo ningún eco, algún periódico se hizo caso y el tema ya se ha olvidado. Damos por aceptado que vamos a continuar con partitocracia un tiempo. 2033. Ay, esto es un ejemplo de institución que, a ver, las instituciones se pueden mejorar de dos formas. La vía legal o la vía económica. La vía legal es esto, leyes, etcétera, etcétera. La vía económica son incentivos, cosas de ese estilo. En la vía legal, me hace gracia, ya me gustaría que en justicia tuvieran alguna comunicación como alguna de las 6 que se ha presentado ahora. Es un terreno ignoto. Hacen trabajos que los hacen con 2 fuentes de datos. Y cuando intentan medir justicia, con estos indicadores que tienen sentido, lentitud, coste y predictibilidad, resulta que coste y predictibilidad se pueden resumir en lentitud. Y somos lentos, somos lentos. Tenemos 388.000 normativas en poco tiempo. Es igual, como no se cumplen y nadie se las lee, no pasa nada. Bueno, los abogados para conseguir exenciones fiscales, sí, eso sí que se las leen, pero el resto de gente no. Y bueno, esto os lo doy como referencia, porque digo, si me quiero cambiar de sector, con mi instrumental, tenemos en España muchos campos útiles, porque el único campo que en España se puede presentar como aquí lo han hecho, ¿para qué sirve esto que hacemos? Es la sanidad. Los otros se sienten insultados. Tú vete a preguntarle a un policía o a un espía que para qué sirve lo que hace. Dice, hombre, pues cumplo con la ley. Bueno, ¿pero sirve para algo? No lo entienden. Se sienten agredidos. Y no olvidemos, sanidad es la joya del estado de bienestar en España. Es la institución en la que más confía la ciudadanía. Pero cuidado, eso podemos perderlo. Bueno, aquí hay cosas divertidas. En otros países los que mandan son los jueces. Aquí tenemos cuerpos de funcionarios. O sea, si tú quieres hacer un organigrama, como se hacía la codorniz en el papelín de tal, haces servicio de inicio del trámite, servicio de planificación del trámite, servicio de ejecución del trámite, servicio de vacío. Chorradas, ¿eh? Lo que sirve esto es para que la Plaza Castilla sea conocida como la Plaza de la Astilla. Si quieres agilizar y que un expediente vaya un poco más arriba, hay alternativas, pero voy a las cosas económicas. Transparencia, competencia entre autónomos, en gestión directa, gestión indirecta. El problema nuestro con la gestión indirecta es que ha desaparecido. Desapareció Andalucía, desapareció la Comunidad Valenciana y queda la aldea celta de Cataluña, donde hay mucha gestión pública indirecta, el Clínico, San Pablo, el Hospital del Mar, que era la segunda comunicación, creo, el Consulado de Sanitaria del Maresma, que era la primera comunicación, el Hospital del Mar, todo eso es gestión pública indirecta, amenazada, porque existe una corriente importante en este país que cree que fuera del funcionariado no hay salvación y posiblemente ocupan cargos de gobierno. Por otra parte, hay otra gente que cree que gestión pública es un oxímoron. Pues no lo es. Vivimos en una sociedad que ya va bien tener mecanismos de mercado, pero ¿qué harás ante el cambio climático? ¿Qué harás ante la desigualdad? ¿Qué harás ante la guerra si no tienes un Estado potente? Eso no lo arregla el mercado. El mercado te puede servir para poner subastas de CO2, pero igual que la edad de piedra no finalizó cuando se acabaron las piedras, la edad de los combustibles fósiles no finalizará porque se acaben los combustibles fósiles. Necesitamos Estado, pero no más Estado, mejor Estado. Y eso son las instituciones, y aquí hemos de incidir. Bueno, esto ya hemos dicho que ha desaparecido bastante, y vamos a la conexión última. A ver. Aquí hay un librito
que está hecho por personas que en el fondo tienen el perfil de socio-socia de SECA. Sí, sí, el primero y el tercero son clínicos, pero se han dedicado a temas de calidad, se han implicado en gestión. De hecho, el tercero ya lleva 5 años como el director general ejecutivo de la Mayo Clinic. La Mayo Clinic se considera una organización buena. La segunda no, la segunda tiene un perfil diferente, es economista, que ya es otra cosa. Pero bueno, está bien. Y entonces, a ver, ¿por qué digo esto? Porque ahora con Beatriz González, en una comunidad autónoma, estamos implicados no en hacer más papeles, sino ver qué cosas, qué gestión se puede hacer en este país. Porque no lo he dicho. La calidad de la gestión explica un 30% de las diferencias de productividad entre países. Nuestra calidad de gestión no es buena. La calidad de gestión. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar proyectos, no hacer más documentos. Todos los diagnósticos están hechos. Sabemos todos lo que hay que hacer. Busquemos la forma de hacerlo. Y hemos clasificado eventuales proyectos, siguiendo un poquito este libro, en lo que nos ha interesado, como las camisetas. Hay talla S, talla X, M, L y XL. ¿De qué depende? Del presupuesto que necesites, del grado de consenso que tenga la medida, de los cambios regulatorios que exijan. Si te cambia el estatuto marco, ¿qué hay que hacer? Es una XXXXL. Pero a lo mejor hacer una unidad en primaria de médico, enfermera, asistente clínico, administrativo, no es tanto. Y estamos en esto, porque, repito, yo subjetivamente tengo la impresión de que camarón que se duerme se lleva la corriente, que no tenemos la impresión de que nos podemos ir al abismo. Porque esto todo es empezar. Las resistencias son muy fuertes. No contéis ni con los sindicatos de médicos, no contéis con los sindicatos públicos, no contéis con las corporaciones. Todos estos defienden el statu quo en general. La inercia ya les va bien. A España y a su sistema sanitario la inercia no le va bien. A ver qué sale de esto. Este tipo de comité tiene la ventaja, kairos quiere decir en griego momento oportuno para el cambio. Tiene la ventaja de que si no se consigue hacer nada, a los 6 meses te disuelves por inútil, lo cual pues siempre es una ventaja. Lo que no funciona lo sabemos perfectamente. No tenemos conciencia que nuestro sistema de gestión de recursos humanos, el rollo ese del activo más valioso, es absoluto desastre. 50% de los profesionales que trabajan en el Sistema Nacional de Salud están en condiciones temporales. La forma de concursos de toda una comunidad autónoma, llena de tiempos, procedimientos, tontadas, se valora la antigüedad, el doctorado, la lengua vernácula, la virgen, no sé qué. Esto no va a ningún lado, por favor. Solo sirve para que, convocado una plaza de digestivo, perfil páncreas, le llegue el 19º de perfil hígado. Porque es el de perfil hígado el que escoge la plaza, no es el centro. Y así no se puede jugar, ¿eh? Entonces, como llevamos 42 minutos, pues tengo más cosas, pero mejor cerramos. Sí, cerremos con lo anterior. No hace falta poner esto. Bueno, lo pongo. Cerramos un poco recordando lo básico. Primero, que la sanidad es la joya del estado de bienestar. No lo es la educación, ni de lejos. No son los servicios sociales, no es la justicia, no es la vivienda. Y repito, la institución que mayor confianza genera a los ciudadanos de España. Y curiosamente, la sanidad en este país todavía puede liderar la estrategia de cambio del sector público, si la cortan de la administración pública como está cortada en otros países. Convendría aislarla. Y esto serviría para dos cosas que hemos de hacer: tener una oferta plástica
que reaccione a los cambios en la vida, en los salarios, en todo, y tomarnos en serio el voto con los pies hacia las mutualidades privadas. La gestión importa. Gestionar es una necesidad si queremos impedir un regreso al pasado. SECA lo está haciendo y puede hacerlo mucho más. Aquí, en esta sociedad, hay perfiles claramente gestores, que no es lo mismo que estar de staff de gerencia. Es tener que mojarse. Y para mojarse creo que hace falta que sintamos un poquito más la necesidad de lo que la estamos sintiendo. Y bueno, ya son 44 minutos, pues gracias.